en casa. ¿Cómo están, niños? Iniciamos las actividades de la semana 21. Hoy día trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. Recordemos que en las actividades de la semana anterior realizaste una indagación para obtener evidencias de cuánto has crecido. Leíste la biografía de Chabuca Granda y recordaste canciones de tu infancia. También recogiste información sobre los sucesos y acontecimientos más importantes de tu familia. Nuestra actividad del día de hoy se llama ¿Cuánto podemos crecer en nuestra vida? Explicarás cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las personas. Para hoy tenemos dos metas. La primera es explicar los factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas, la talla o estatura definitiva que alcanzarán. La segunda será proponer acciones para contribuir con el proceso de crecimiento. ¿Están listos? Vamos a empezar nuestra actividad leyendo estas situaciones. Andrea tiene 8 años y está feliz por el cumpleaños de su abuelita. Para cantarle una canción, se ha puesto la ropa que ella le regaló el año anterior. Andrea se queda sorprendida al ver cómo le queda la ropa y su abuelita comenta: mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. Veamos la segunda situación. Pablo encontró a su amiga Laura y a su amigo Luis en el parque, después de mucho tiempo. Observó que estaban más altos que él, a pesar de tener la misma edad, 9 años, y se sintió preocupado por ser el más bajito. Al llegar a casa, les comenta a sus padres su inquietud. Entonces su madre le dice: no te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y los alcanzarás. Bien, niños, a partir de lo que hemos leído, van a responder las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿Cómo la abuelita se da cuenta de que su nieta, Andrea, ha crecido? ¿Crees que las niñas y los niños que comen mucho crecen más? ¿Tiene razón la abuelita de Andrea al decir que su nieta será alta como su papá? ¿Por qué? ¿Crees que Pablo debe preocuparse por ser más bajo que sus amigos de la misma edad? ¿Por qué? ¿A qué se refiere la mamá de Pablo cuando le dice que dará un estirón? ¿Qué pueden hacer Andrea y Pablo para ayudar en su crecimiento? ¿Listo, niños? Recuerden que estamos trabajando en el área de ciencia y tecnología y, como siempre, debemos responder a las preguntas de investigación, que son las siguientes. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? ¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Ustedes tienen que responder con posibles respuestas a estas preguntas, pero para ayudarles les planteo estas preguntas complementarias que les ayudarán a responder a las preguntas de investigación. ¿El ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con nuestro crecimiento el tamaño de los huesos? ¿Comer mucho ayuda en el proceso de crecimiento? ¿Es correcto afirmar que de padres bajitos, hijos bajitos? ¿Qué significa que crecemos a estirones? Cuando hayan respondido a estas preguntas complementarias, pueden responder a las preguntas de investigación. Pero recuerden, estas no serán las respuestas finales, serán las posibles respuestas, pues tenemos que seguir investigando para poder responderlas con un sustento. Pueden responder las preguntas de esta manera. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? Yo creo que los factores que influyen son... Ustedes escriban cuáles son esos factores que influyen.
¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Puedo ayudar en mi proceso de crecimiento cuando, haciendo qué cosa pueden ayudar a su proceso de crecimiento. Luego de que ustedes hayan respondido con posibles respuestas a estas preguntas de investigación, van a comprobar si son verdaderas. Eso no quiere decir que sus respuestas estén mal. Es necesario investigar sobre aquellos factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas y las acciones que podemos realizar para ayudar en dicho proceso. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestras respuestas con ideas basadas en información que proviene de fuentes confiables, vinculadas a la ciencia y a la medicina. Para comprobar si nuestras respuestas son verdaderas, vamos a elaborar un plan de acción sencillo para recoger información. Primero, vamos a leer la ficha. ¿Cómo crecemos? No olviden anotar o subrayar las ideas principales. En la lectura podemos encontrar información que nos ayudará a responder las preguntas complementarias. Empecemos. El tiempo de crecer. El tamaño de los huesos largos de las piernas y los brazos contribuyen al crecimiento. Una persona crece cuando crecen sus huesos. Estos no se desarrollan a lo largo de toda la vida, solo lo hacen mientras conservan una zona de cartílago más blanda en sus extremos. A medida que la persona crece, el cartílago se convierte en hueso. Este proceso termina alrededor de los 16 años en las mujeres y años más tarde en los hombres. En este momento finaliza el crecimiento del cuerpo y la estatura es definitiva. Algunos afirman que la diferencia entre una persona baja y una persona alta es que la primera tiene extremidades más cortas, porque la estatura está vinculada al crecimiento de los huesos largos, tanto de las piernas como de los brazos. Observen esta imagen. Aquí vemos el hueso de un bebé. Como dice en la lectura, los huesos solo crecen mientras conservan una zona de cartílago más blanda en sus extremos. Y conforme las personas crecen, estas zonas de crecimiento van disminuyendo hasta llegar a la estatura definitiva, que es donde finaliza el crecimiento. Sigamos. Ritmos de crecer. El crecimiento no es un proceso igual en cada etapa de la vida. En algunas se crece mucho y en otras no tanto. Las niñas y los niños crecen unos 25 centímetros en sus primeros 12 meses de vida. De los 3 a 5 años de edad, crecen a un ritmo de 6 a 8 centímetros por año. A partir de los 6 años, crecen de 4 a 6 centímetros al año, hasta llegar al inicio de la adolescencia, la pubertad entre los 12 y 13 años, que es cuando el crecimiento se dispara de 8 a 10 centímetros por año. A esto se le denomina estirón, que dura alrededor de 2 o 3 años. Luego de este periodo, apenas se crece 1 o 2 centímetros más hasta los 18 o 20 años, edad en que los expertos de la salud estiman que se deja definitivamente de crecer. ¿Cómo sabemos cuánto podemos crecer? La diferencia entre una persona alta y otra baja no solo depende de la herencia de padres a hijas e hijos. Si bien los médicos utilizan la talla de la madre y del padre como referencia para calcular la estatura que alcanzará una niña o un niño, depende de muchos otros factores, como la alimentación, si es balanceada o no, la actividad física, el descanso, las enfermedades o el estrés. Entonces, la estatura definitiva o final de una persona dependerá de la calidad de su alimentación, cómo duerme,
qué ejercicio realiza y con qué frecuencia, cómo se siente durante su infancia, entre otros. En suma, el proceso de crecimiento de los seres humanos depende de varios factores. Por eso, aunque dos personas sean de la misma edad y del mismo sexo, pueden tener estaturas distintas. En esta parte de la lectura encontramos algunos factores que influyen en el crecimiento. No olviden subrayarlos. Continuemos. Mitos y verdades sobre el crecimiento. A veces se dicen cosas que son ciertas sobre el crecimiento, basadas en conocimientos científicos y otras que no lo son. Revisemos algunas de ellas. La primera, hay que comer mucho para crecer. Tal vez has escuchado decir que no crecerás si no comes, y los médicos lo confirman, pero también nos dicen que para crecer no hay que comer mucho, sino llevar una dieta balanceada con alimentos que nos aporten proteínas, glúcidos, grasas y vitaminas. Otra frase que también escuchamos: de padres altos, hijos altos, de padres bajitos, hijos bajitos. Si bien la talla o estatura de los padres puede ser heredada por sus hijas e hijos, existen otros factores que influyen, como la alimentación y el ejercicio físico, que pueden hacer que una niña o un niño de padres bajitos llegue a ser más alta o más alto que ellos, porque sus condiciones de vida fueron diferentes. Crecemos a estirones. Sí, efectivamente, nuestro cuerpo no crece del mismo modo todo el tiempo, sino a grandes estirones. De ahí que prácticamente de un día para otro puede que las zapatillas o la ropa ya no nos quede bien. Crecemos mientras dormimos. Existe una sustancia que produce nuestro cuerpo llamada hormona del crecimiento. Si una niña o un niño duerme poco o no duerme profundamente y se despierta varias veces por la noche, entonces crece menos, porque segrega menor cantidad de hormonas del crecimiento y durante menos horas. Es importante dormir bien durante la noche. ¿Qué les pareció la lectura? Para recoger mejor la información, pueden dar una segunda lectura. Ahora les propongo algunas formas de organizar mejor la información que vayan obteniendo de la lectura. Pueden elaborar un esquema para representar en qué etapa crecemos más o se dan los estirones. Observen esta imagen. Ustedes en la lectura, en el tema ritmos de crecer, encuentran datos que pueden escribirlos de manera ordenada en este cuadro. Por ejemplo, en la infancia, según la lectura, las niñas y los niños crecen unos 25 centímetros en sus primeros 12 meses de vida. También pueden elaborar una tabla como esta y escribir en orden los factores que influyen en el crecimiento de una persona. Esto lo vamos a encontrar en la lectura. ¿Cómo sabemos cuánto podemos crecer? Muy bien, niños. Ahora, con la nueva información que hemos obtenido, comprobaremos si las afirmaciones que dieron la abuela de Andrea y la mamá de Pablo en las situaciones que leímos al inicio son verdades o son mitos. La abuela de Andrea dijo: mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. ¿Será verdad o mito? La mamá de Pablo dijo: no te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y los alcanzarás. Marquen con una X en lo que corresponda. Ahora ustedes ya están en condiciones de analizar toda la información que hemos leído y pueden compararlas con las respuestas que dieron al inicio. Observa bien los esquemas que elaboraron. Es momento de responder a las preguntas de investigación inicial. Observa las posibles respuestas que diste. ¿Estás de acuerdo con lo que escribiste? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Si necesitas cambiar tu respuesta o complementar tus ideas, puedes volver a escribirlas. Esta vez tendrás respuestas más precisas, en base a la información que leíste. Si quieres ampliar esta información, puedes preguntar a tus familiares o pedirles que te ayuden a buscar en Internet mayor información. Recuerden, el proceso de crecimiento de los seres humanos depende de varios factores. Por eso, aunque dos personas sean de la misma edad y del mismo sexo, pueden tener estaturas distintas. Además de la herencia de padres a hijas e hijos, existen otros factores que influyen en el crecimiento, como la alimentación, si es balanceada o no, la actividad física, el descanso, las enfermedades o el estrés. Así que, ahora que saben esta información, si quieren crecer grandes y fuertes, tienen que seguir estas recomendaciones. Muy bien, niños. Para finalizar, van a reflexionar sobre lo aprendido respondiendo estas preguntas. ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre los factores que influyen en el crecimiento de las personas? De acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas, ¿qué características de tu cuerpo han cambiado a lo largo de la vida? ¿Qué dificultades tuviste durante el análisis de las situaciones? ¿Qué hiciste para resolverlas? Pablo tiene razón de preocuparse por su estatura actual. ¿Por qué? El papá de Andrea es alto. ¿Crees que Andrea también será alta, aunque no se alimenta bien y no descansa las horas que necesita? ¿Por qué? ¿Qué acciones propondrías para ayudar en tu crecimiento? ¿Recuerdan la ficha de crecimiento que elaboraron la semana anterior? Ahora pueden anotar las acciones que pueden hacer para ayudar en su crecimiento. Le tomarán una foto a la ficha de crecimiento junto con las acciones que escribieron y compartirán esta foto a través del grupo que tenemos. Hemos terminado nuestra actividad de hoy. Pueden volver a escuchar el video si tienen alguna duda. Cuídense mucho y hasta mañana.